Hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos de YouTube. Hoy quiero hablarles de una fe sencilla, escueta, pero puesta al ganador. Quiero que ustedes se imaginen que tienen un mayordomo, que tienen a un empleado al que lo quieren muchísimo, un empleado que ya es parte de la familia, una persona al que les tienen muchísima estima y cae enfermo. Y esa persona cayó enferma y ustedes hacen lo posible para que se recupere de inmediato. Y lo llevan a muchos médicos, eh, le buscan para hacer un tratamiento por acá, si lo tienen que sacar del país para salvarle la vida, para mejorarle la salud, lo hacen, lo llevan a otro país, intentan de todo y ya no hay nada más que hacer. ¿Ustedes qué decisión tomarían? En la Biblia pasó algo muy similar. Hubo un centurión romano, en donde tenía un siervo, un criado, que cayó enfermo, postrado y era terriblemente atormentado por una enfermedad. Y él intentó de todo, no podía sanarlo hasta que escuchó de Jesús. Y Jesús hace el milagro. Jesús sana a aquel muchacho, pero entre medio pasan un montón de cosas. Y yo quiero compartirlas contigo. Así que vamos a ir allá a Mateo capítulo 8 del versículo 5 en adelante. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Eh, como, como veníamos diciendo, este centurión ya no sabía qué hacer con el siervo, pero escuchó que Jesús estaba pasando por Capernaum y dijo, yo tengo que quemar mi último cartucho y pedirle a Jesús que me sane el criado. Y la historia se desenvuelve así. Dice, entrando Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente dilo de palabra y quedará sanado mi criado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi esclavo haz esto y lo hace. Este hombre eh, tenía ese problema y se lo presenta el Señor. Pero yo quiero hablarte ahora del preámbulo anterior al milagro, porque el Señor Jesús, y que es Dios, Dios mismo, empezó a trabajar en el corazón de este centurión. Y quiero ir allá a Lucas capítulo 7, en el versículo 4, y vamos a ver cómo Dios iba trabajando el corazón de este centurión. Vamos a ver cómo Dios iba ablandando la roca del corazón del centurión. Miren lo que dice, estos se presentaron a Jesús y le rogaban con insistencia diciendo, es digno de que le concedas esto, porque Él ama a nuestro pueblo y Él mismo nos ha edificado la sinagoga. Hermanos, el centurión ya venía con el corazón trabajado por el Señor. Nosotros, antes de venir al Señor, el Señor ya iba trabajando nuestro corazón, ya iba trabajando nuestra vida para aprontar el momento justo que nosotros nos íbamos a encontrar cara a cara con Dios. Nosotros vamos pasando cosas, circunstancias en nuestra vida, como pasó Rahab. Rahab veía que el pueblo de Dios venía avanzando en gran manera y Dios ya había empezado a trabajar en el corazón de ella
hasta que en un punto se encontró con aquellos espías. Y el Señor trabaja con el corazón, no solamente de nosotros, sino que trabaja con el corazón de todo el mundo. Porque en esta sociedad es imposible no conocer algo de Dios. Es imposible no conocer algo de Jesús. El que no lo conoce es porque no quiere y es, además de eso, una mentira. ¿Por qué? Porque en Romanos 2 está la ley de la conciencia, en donde el apóstol Pablo dice, los gentiles hacen las cosas de la ley sin conocer la ley. Saben que robar está mal, saben que mentir está mal, saben que engañar a la patrona está mal, saben que hacer ciego en el trabajo está mal. Saben un montón de cosas. Los gentiles, la gente del mundo, saben un montón de cosas que el Señor ya se lo había plasmado en la ley a los judíos y ellos ya lo hacían sin conocerla. Ellos sabían que había un montón de cosas que estaban mal. Entonces, el Señor va a trabajar con el corazón de cada uno de nosotros hasta ir ablandándolo de a poquito. Y lo va ablandando. Y nos va presentando situaciones en nuestra vida. Y nos va moldeando, golpeando continuamente de a poquito, día a día. Él nos va golpeando nuestro corazón hasta que se ablande. No solamente esto, sino que este centurión ya venía escuchando las cosas que Jesús venía haciendo en aquella tierra, el testimonio que Jesús venía dando. Él escuchó no solamente de Jesús, sino de todos los milagros y maravillas que el Señor venía haciendo durante su ministerio. Y capaz que me pongo un poco pesado con el paralelismo con Rahab, pero Rahab también venía escuchando cómo el pueblo de Dios venía avanzando hacia la tierra prometida. Y escuchó cómo salieron de Egipto, escuchó de las 10 plagas de Egipto, escuchó todo lo que venían pasando por el desierto, escuchó que venían, por el desierto perseguidos por el faraón y el mar se abrió en dos y ellos cruzaron por el medio sin ningún tipo de impedimento, en seco, que a medida que ellos iban pasando y los egipcios venían tras ellos, el mar se iba cerrando y los egipcios quedaban ahogados en el mar. Ella sabía todo eso. Y Jesús iba transformando la vida de aquellas personas durante su ministerio. Y este centurión, acuérdense que el centurión romano era alguien muy respetado, que era alguien muy importante en la época. Y este centurión, el judío, para los centuriones, para los romanos, para cualquier romano, eran ciudadanos de segunda clase. Y que este centurión se rebajara, entre comillas, se rebajara y reconociera la autoridad, que reconociera la majestuosidad de Jesús, es un dato no menor. Porque este hombre reconoce quién es Jesús y lo pone en el lugar de un superior de él. Este romano llama al Señor con la palabra curios, que es Señor, que es una palabra muy especial que se usaba para las personas que tenían muchísima autoridad. Y este centurión usa esta palabra con el Señor, la palabra curios. Y él dice algo muy importante. Él dice, no soy digno de que entres a mi casa. Que alguien tan importante como ese centurión diga que no es digno de que el Señor Jesús, que repito, ante los ojos de cualquier ciudadano romano, normal y corriente, era un ciudadano de segunda clase.
Y él dice, él no es un ciudadano de segunda clase, él es más que el emperador, él se pone bajo la autoridad de Jesús y tiene los conceptos bien claritos, él está ubicado eh, perfectamente en donde tiene que estar. Porque él le dice, miren lo que dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente dilo de palabra y quedará sanado mi criado, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi esclavo hace esto y lo hace. Él sabía muy bien cómo se manejaba la autoridad en la época y lo tenía muy clarito. Y él, al reconocer que no era digno, era como aquel publicano que el Señor menciona, en donde se golpeaba el pecho y dice, Señor, sé propicio a mí porque no soy digno de ti. Señor, perdóname porque yo al lado tuyo no soy nadie. Como ese publicano, y él se pone en la misma posición. Él sabe muy bien quién es delante de Dios. Dice, no hace falta que vengas eh, a mi hogar, porque yo sé que tú vas a decir algo y se va a cumplir. Lo segundo que tenemos que ver es la situación límite que lo lleva a dar ese paso de fe. ¿Por qué? Porque como habíamos visto antes, él era una persona que respetaba muchísimo al pueblo judío. De hecho, le hizo una sinagoga, pero no pasaba de ahí, no cruzaba el límite, no abrazaba la fe judía, no abrazaba esa posibilidad de encontrarse con Dios cara a cara. Pero el corazón de él ya iba trabajando, ya se iba trabajando por Dios. Pero pasó algo en su vida que le impulsó a tomar la decisión más importante de su vida, que era ir al encuentro con Jesús. Y acá quiero quitar a ese criado, porque nosotros evidentemente podemos tener un familiar, un amigo, un hijo, una mamá, alguien cercano a nosotros que puede estar pasando mal y una enfermedad que paulatinamente nos va triturando el corazón. Pero también podemos pasar nosotros por esa situación, una enfermedad que toca nuestra vida, un momento duro, una pérdida de un familiar, de repente la ruptura de un matrimonio, la pérdida de un trabajo, se falleció un hijo, un pariente muy cercano que nos golpea duro, o un mal hábito que nos viene atacando por varios años y no podemos salir de ahí. Y cada vez que queremos levantar la cabeza, no podemos. Lamentablemente el ser humano accede muchas veces al encuentro con Dios por una situación límite que nos obliga a dar ese paso. El ser humano muy rara vez, y lo dijo, de hecho lo dijo el Señor Jesús, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, y ese gran pero es importantísimo, porque muchas veces caemos en el error de que ningún rico va a entrar al cielo, y eso no dice la Biblia. Dice, es muy difícil que un rico entre al cielo. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en las riquezas, no porque eh, Dios no quiera a los ricos. Eso sería una falacia decirlo. Pero sí hay algo que tenemos que destacar, que cuando nosotros tenemos todo bajo control, es muy difícil que nosotros queramos considerar a Dios.
Mientras nosotros estamos en nuestra zona de confort, mientras nosotros estamos pasando bien, tenemos un techo donde dormir, pasamos calentito, en el trabajo nos va de bigote para arriba, nos va espectacular, un ambiente laboral tremendo, bien de bien, ganamos bien, nos damos las vacaciones, nos compramos el auto del año, nuestra carne se siente bien, nosotros nunca vamos a acceder a ese encuentro con Dios. Y le pasa al pagano, pero le pasa también al cristiano, que muchas veces se olvida de Dios. Hace un tiempito poníamos de ejemplo al rey Usías, en donde él toma el reino con mucho temor, les pasan unas situaciones límites en donde lo lleva a clamar a Dios, pero después el Señor lo empieza a levantar, le da fama, poder, gloria, y lamentablemente se enaltece contra Dios y pierde el eje. Y los cristianos muchas veces somos iguales. Tendríamos que tener al Señor muy presente en nuestras vidas y lamentablemente lo dejamos a un costado, y mientras nosotros estamos en esa zona de confort, no nos interesa Dios. Y tiene que volver a pasar una situación límite para que nosotros accedamos a un encuentro con Dios. Y el resultado de un corazón trabajado, que lo viene trabajando el Señor, con una situación límite en donde nos obliga a dar ese paso de fe, da como resultado lo que vamos a ver a continuación. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Y por qué el Señor dice esto? Porque el centurión no era ni un teólogo, no era ni un rabí, no era un escriba, no era un fariseo, ni siquiera era alguien del pueblo judío. Era un extranjero. Era alguien que no tenía nada que ver, entre comillas, con el pueblo de Dios. Nada. Sin embargo, este hombre hizo algo que lo dijo el Señor Jesús, que no había visto en Israel tanta fe. Y él era una persona que tenía conocimiento de Dios, claro que no. Era una persona que ayunaba, que oraba, que hacía sacrificios, claro que no. Pero él tenía algo bien clarito, una fe sencilla puesta en el ganador. Una fe sencilla, escueta, y una fe a quemarropa. Una fe robusta, directa. Una fe que no daba muchas vueltas ni precisaba mucha preparación. De hecho, como lo hizo Rahab y como lo hizo ese publicano que dijo, Señor, sé propicio de mí porque no soy digno de estar en tu presencia. Una fe sencilla, una fe sin mucho misterio, como muchas veces hoy en las iglesias cometemos ese error de decir, no, vamos a llevar una prendita para que el pastor le ore, o vamos a hacer ciertos rituales para que Dios responda, queremos torcerle el brazo a Dios con ayunos, queremos torcerle el brazo a Dios poniéndonos berrinchudos, si no haces esto, Señor, voy a hacer tal cosa, y un montón de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Este hombre dijo, Señor, yo reconozco quién soy delante de ti y necesito que extiendas tu favor en mi vida. Una fe sencilla. El centurión le dijo, no es necesario ni que vayas a mi casa.
Es necesario que solamente digas la palabra y el milagro va a ocurrir. No es una fe muy disfrazada, ni mucho menos. Es una fe sencilla, pero a quemarropa, puesta en el ganador. Nosotros muchas veces creemos que el pastor tiene más unción que Cristo. Y queremos que el pastor vaya a nuestra casa y nos ore y ponga las manos sobre las cosas en la casa, nos unja. Hermanos, este centurión ni siquiera dejó que Jesús pisara su casa. Y eso lo tenemos, ese privilegio lo tenemos hoy, como dice Hebreos, nosotros podemos acceder al lugar santísimo en apenas lo que demoramos en cerrar los ojos y orar a Dios. Arreglar las cuentas con Él en un parpadeo. Arreglar las cuentas con Él y pedir que su favor se extienda hacia nuestras vidas. Después que lo haga, ya es otro tema aparte, porque entramos en la soberanía de Dios. Dios nos puede contestar de inmediato, Dios nos puede contestar dentro de un tiempo, o Dios no nos puede contestar nunca. Pero eso es parte de su soberanía. Y en eso está en juego también lo que es la unión con Cristo. Nosotros aceptar la voluntad de Dios. Que eso lamentablemente no lo estamos viendo hoy tampoco. Porque nosotros pensamos que por ser hijos del rey, el rey nos tiene que dar todo y más. Pero como decíamos recién, hubieron personas en la Biblia en donde Dios le dio todo y su corazón se perdió. Le pasó a Usías, le pasó a Ezequías también, en donde Dios le dio todo y le abrió la puerta al enemigo. Le pasó al mismísimo rey David, en donde Dios le dio todo y por querer a una muchacha dejó que el reino se le viniera abajo. El hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios nos va a dar lo justo. Dios nos va a dar algo, nos va a dar esa bendición, pero con el cuidado de no autodestruirnos a nosotros mismos. Y eso lo tenemos que ver. Y como el final de esta historia, Jesús quedó realmente asombrado. Dice, muchachos, mire que para que el Señor Jesús diga esto, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y se lo diga en la cara a todos los judíos. Miren que ustedes, teniendo la ley, que se lo dijo también el apóstol Pablo, allí en la carta de los romanos, dice, ustedes judíos, que se creen que por tener la ley son mejores que los demás, pero la tienen y no la cumplen, son igual que de pecadores que el pagano. Y eso es una palabra dura para nosotros también, porque nosotros muchas veces conocemos de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer y lamentablemente no lo hacemos. Y nos ponemos automáticamente bajo el mismo nivel que un pagano que ni siquiera quiere conocer a Dios. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos como se ubicó ese centurión y decirle al Señor, Señor, no soy digno de ni siquiera que entres a mi casa, pero sí necesito de tu favor. La historia termina realmente con un final feliz, y hay algo que el Señor dice en el versículo 11 que yo quiero también rescatar. Miren lo que dice el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, vete y como creíste te sea hecho. Y fue sanado el criado en aquella misma hora. Hermanos, un corazón que viene siendo trabajado por el Señor y una situación límite nos lleva a su encuentro. Y el Señor dice algo
ya lo vimos en el verso 10, pero dice algo también en el verso 11. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta era la extensión hacia los gentiles, hacia usted y hacia mí. Y donde gracias a ese trabajo que el Señor hizo en nuestro corazón, de a poquito, ir golpeándolo hasta que se ablandó y nosotros aceptamos ese llamado, podemos acceder a esta mesa. Pero ahora quiero hacerte una pregunta, porque la invitación ya está hecha, la mesa ya está puesta y el centurión fue movido por el dolor. Y quiero hacerte esta pregunta, nosotros vamos a ir a la mesa por la mala experiencia que hemos tenido y dimos el brazo a torcer y tuvimos que buscar esa situación límite para acercarnos a Dios, o ahora viendo esto vamos a ir por nuestra propia voluntad, diciendo, Señor, no soy digno de ti, pero necesito de tu favor. O pueden haber otro tipo de personas que ni siquiera quieren aceptar el llamado. Que podamos reflexionar y podamos meditar en esta palabra y que podamos escudriñarnos nosotros todos los días en ver cómo estamos delante de Dios. Si vamos a ir por el dolor al encuentro con Él o vamos a ir por nuestra propia voluntad. Que podamos reflexionar en esto, hermanos. Que Dios los bendiga.